Adelante, César. Buenos días a todos. Eh, Buenos días a todos, Dios les bendiga. Espero que me escuchen bien. Eh, Son días buenos. Oye, Oye, tenemos comida, tenemos techo, no nos estamos mojando, pero sobre todo tenemos esperanza, ¿verdad? La esperanza que trae el vivir para Dios. Así que en esta mañana, obviamente, yo quiero compartir con ustedes algo, pero es importante que estemos claros que más allá de lo que yo pueda compartir, Dios ministra. Y aunque no necesariamente lo que yo traiga tenga que ver con la necesidad de cada uno de ustedes, la realidad es que cuando venimos delante de Dios con fe, no nos vamos con las manos vacías. Así que vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que eres tú el que haces la obra, reconociendo que eres tú el que traes paz, consuelo, el que cambia las circunstancias de nuestra vida. Y si no cambian las circunstancias, cambias nuestro corazón. Tú conoces las necesidades de cada uno de los presentes, Señor, pero no solo de ellos, Señor, sino de nuestros hermanos que por alguna razón no se han podido conectar, eh, de nuestros familiares, Señor, de aquellos, Señor, cuyo dolor también a nosotros nos afecta. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa, que tu gracia, tu compasión se manifieste, Señor, y nos bendiga, Padre. Y te lo pedimos, Señor, porque Jesús compró para nosotros ese privilegio con su sangre en la cruz. No porque lo merezcamos, Señor, sino por tu gracia. Bendecido sea tu nombre, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. ¿Qué de lo que vamos a compartir tiene que ver con nuestra vida, Señor? ¿Qué áreas de nuestra vida tenemos que mirar, Señor, y llevar a tus pies, Señor? Y permitir que tú nos transformes, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versos 23 al 26. Hechos, capítulo 16, versos del 23 al 26. Dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eh, Cuando nosotros vamos a este pasaje, nos damos cuenta que esto ocurre en el segundo viaje misionero de Pablo. Y hay algunas circunstancias de ese viaje que yo quisiera compartir con ustedes. Eh, en los últimos versículos del capítulo 15, dice así: después de algunos días, del verso 36 en adelante, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia
y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuando comenzó nuestro ministerio, nosotros pensábamos en la iglesia primitiva como este momento en la historia de la iglesia donde todo era perfecto, donde todo el mundo buscaba la presencia del Espíritu de Dios, donde todo el mundo se dejaba llevar por la dirección del Espíritu. Y a veces nos pasa cuando leemos la Biblia que hacemos lo mismo que hacemos cuando vamos a un buffet. Cogemos, cogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta o no apetecemos, lo dejamos a un lado. Pero si algo tiene las escrituras es que retratan la realidad como es, sin esconder ninguna imperfección, ningún error, ningún pecado humano. Estamos hablando aquí de que estando en Antioquía, después de haber terminado su primer viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, oye, vamos a ver cómo está la gente, que nos ganamos para el Señor, vamos a ver cómo están las iglesias. Y interesantemente surge entre ellos un conflicto. Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo no quería. Y antes de entrar en cómo manejaron ese conflicto, yo quiero que sepamos quién es Bernabé. Eh, Cuando Pablo regresa a Jerusalén después de su conversión en Damasco y nadie lo quería recibir, Bernabé fue el que trajo a Pablo y lo introdujo a los apóstoles. Eso está en Hechos 9:27. O sea, Bernabé cogió su goodwill con los apóstoles y dijo, miren, la experiencia de esta persona es verdadera. Cuando se empieza a predicar el evangelio después de de la primera persecución, eh, eh, y llega a Antioquía el evangelio, allí se le empezó a predicar el evangelio a los griegos. Oye, y la iglesia creció y, y la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía a ver qué era lo que estaba pasando. A ver qué era lo que estaba pasando. Eso está en Hechos capítulo 11 versos 22 al 26. Eh, y en ese pasaje, fíjense lo que dice el verso 24 hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Verso 25. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No solamente Pablo introduce, no solamente Bernabé introduce a Pablo a los apóstoles, sino que lo va a buscar a donde él estaba perseverando y se lo trae a Antioquía. Eh, Oye, esta gente eran amigos. Y en Hechos capítulo 13, versos del 2 al 4, tenemos el evento donde el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fueron encomendados eh, a predicar. Amigos, compañeros, en la misión de predicar el Evangelio.
Y es interesante que tienen una discrepancia. eh, y esa discrepancia los divide. Su discrepancia sobre Juan Marcos pesó más que la convicción de que habían sido llamados a predicar juntos. La Biblia llama a eso filtrar el mosquito y tragarse el camello. Es darle importancia a cosas pequeñas y olvidar las cosas grandes. La expresión que hoy en día usamos es que los árboles le impidieron ver el bosque. O sea, de momento, la instrucción clara, precisa del Espíritu Santo no fue suficiente. Uno quería llevar a Juan Marcos, el otro no quería. Y uno se hace la siguiente pregunta: ¿quién tenía la razón? Y yo quiero que estemos claros, la Biblia no dice ni una cosa ni una ni otra. Solo dice que en un momento dado, Pablo confió en Juan Marcos como parte de su ministerio. Y la pregunta que les hago: ¿quién fue el más espiritual? Y la contestación es que ninguno, porque el espiritual hubiese cedido su posición. El espiritual hubiese entendido que era más importante predicar juntos que la diferencia que pudiesen tener sobre Juan Marcos. Así que ese es el contexto del comienzo del segundo viaje misionero eh, de Pablo. ¿Qué hizo Dios con Bernabé y Juan Marcos? No lo sabemos y no lo podemos menospreciar. Recuerden que habían 12 apóstoles y mucha gente predicando el Evangelio, y el libro de los Hechos se concentra ¿verdad? En gran parte en el ministerio de Pablo. Eh, ¿Cómo comienza el capítulo 16? Lo primero que se nos dice es que Pablo incorpora a Timoteo a su ministerio. Después, eso se encuentra en Hechos 16 del 1 al 3. Después que, y yo creo que esta es la única vez en la Biblia que el Espíritu impide hablar la palabra. Y le impide hablar la palabra, eso está en el verso 6. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le impide hablar la palabra porque realmente quería moverlos a otro lugar. Si alguien conoce de algún otro momento en la Escritura donde a alguien se le impide hablar la palabra de Dios, pues nada, me lo hace llegar. Eh, y ahí es que tienen la visión. Una visión donde ven a un joven macedonio que les dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eh, Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que incorpora a Timoteo, recibe dirección precisa por parte de Dios, se montan en un barco, están en Asia Menor, Macedonia está en el norte de Grecia, y llegan a Filipos. Ahí le predican, interesantemente, en un día de reposo, eh, a unas mujeres. ¿Ok? Y traigo esto porque vean la transformación que Pablo había tenido por el Espíritu Santo. O sea, ya si, de fariseo jamás hubiese hecho esto. Pero en este momento
se acerca a unas mujeres, predica, ahí es que se convierte Lidia. Y para que tengan una idea de quién era esta Lidia, al final del verso 15 dice, y nos obligó a quedarnos en su casa, en serio. Esta era una mujer de mucho empuje, de una posición alta, ¿verdad? En la sociedad en Filipos. Así que yo quiero, yo quiero que vean los pasos. Pasos que reafirman su ministerio, pasos donde siente que hay dirección, pasos donde hay fruto. Y lo próximo es el encuentro con la muchacha con el espíritu de adivinación. Eh, y a mí este pasaje me desconcierta un poco porque yo me pregunto, tan pronto Pablo escuchó hablar a esta mujer, ¿sabía que estaba hablando por la influencia de un espíritu maligno, de un demonio? No sé. El asunto es que de alguna manera esta mujer anunciaba que estos eh, anuncian el camino de salvación. Y en un momento dado, Pablo encontró esto que como que no era correcto y sencillamente mandó al espíritu, al espíritu maligno que saliera. Y en el verso 18 al final dice, y salió en aquella misma hora. Así que también hay manifestación del poder liberador del evangelio. Y lo próximo es que aquellos que recibían ganancia por la actividad de esta mujer, los denunciaron a las autoridades. Y, y ahí es que comienza el pasaje al que yo quiero hacerle énfasis. El verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y de momento, tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás viendo fruto y lo que recibes es un acto de injusticia. Porque a esta gente no lo juzgaron legítimamente. O sea, esto fue una turba, los jueces le cogieron miedo a la turba y le entraron a palo. Eh, y yo quiero que entendamos lo siguiente, en la ley judía, tú no le podías dar más de 39 golpes a una persona, ¿verdad? No lo podías azotar más de 39 veces en un día. Pero esta gente no eran judíos, esta gente no estaban contando los azotes que le estaban dando, o sea, le dieron bien duro. Y probablemente fue el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La realidad, hermano, es que de las primeras cosas que nos pasan cuando, de de las primeras cosas que nos pasan cuando somos maltratados, enfrentamos la injusticia,
pero sobre todo cuando enfrentamos el dolor. Es que nos cuestionamos primero si hemos escuchado bien la voz de Dios, si estamos haciendo lo que es correcto ante sus ojos. Y muchas veces nos cuestionamos su fidelidad. Eh, un accidente, una enfermedad, la pérdida de un empleo, irnos a quiebra, un divorcio. Todas esas circunstancias en la vida que nos marcan y que nos duelen, que nos dejan un sabor amargo en en la boca, nos hace cuestionarnos si Dios está con nosotros, si, si hemos escuchado correctamente su voz. Eh, de las primeras cosas que nos pasan cuando enfrentamos el dolor, la dificultad, es que de momento hay una voz que nos susurra que somos culpables. Y la realidad es que todos nosotros podemos mirar atrás y ver esos momentos en que no hemos sido tan espirituales, por ponerlo bonito, momentos en que hemos pecado aún después de haberlo conocido, momentos de duda y, y nos preguntamos si Dios nos está cobrando por nuestra flaqueza humana, por nuestra debilidad. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eh, que Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que, que afirmarnos en la fe de un Dios que es bueno, de un Dios que es perdonador, de un Dios que es misericordioso. Y tenemos que reafirmarnos en la realidad de que el sufrimiento es inevitable al servicio de Dios. El mismo Pablo en un momento dado dice que aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y, y yo lo que quiero enfatizar es eh, que el mismo Pablo, este, verso 24 dice, el cual recibido este mandato, está hablando del carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oye, a esta gente le dieron bien duro y les esperaba un lugar húmedo, frío, duro, donde no hay un lugar donde tú te puedas recostar a tratar de pasar un poco el dolor. Y el verso 25 me llama la atención. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eh, yo, yo no sé ustedes, voy a hablar de mí. Cuando yo estoy enfermo, cuando yo me siento mal, qué difícil se me hace orar. Qué difícil eh, se me hace cantar, adorar. Eh, pensando, ¿verdad? En la predicación, me acordé de un corito pentecostal. eh, solamente les voy a tararear la letra. Dice, eh,
Yo canto en el dolor, yo canto en la pena, canto en la enfermedad, aunque el diablo no quiera. ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Y ¿saben qué? Oye, uno joven, fuerte, se siente invulnerable y cantaba esos coritos y de momento tú empiezas a enfrentar la realidad de que eso no siempre va a ser así, de que van a venir momentos de dolor. Y aquí estamos hablando de que la oración de Pablo y Silas no surge de otra cosa sino de la fe. Eh, de la fe que te hace creer que Dios es más real que el dolor que estás enfrentando. Y de momento, en agradecimiento a ese Dios que te amó, que te salvó, que te libertó, que te transformó, que ha traído todo lo bueno a tu vida, de momento empiezas a cantar, empiezas a cantar. Eh, y los presos lo oían, los oían. Eh, Oigan, las cárceles en la antigüedad eran lugares para causar dolor, para quebrantar la voluntad y la dignidad. Literalmente eran lugares para desear morir. Y en ese ambiente, Pablo y Silas comenzaron a cantar, eh, cantarle al Dios que merece ser exaltado, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa cuál sea el, el momento difícil. Y, y la realidad es que cuando yo miro esto, yo digo, wow, Señor, eh, oye, cuando a mí me dio COVID y yo estuve 2 semanas acostado, yo no me acuerdo haber orado tanto, aunque tenía el tiempo. A lo mejor vi más películas que lo que oré. Eh, en un momento dado, al papá de Susi le dio metástasis a una vértebra de cáncer de pulmón. Eso fue para la época de Hortensia. Eh, Meses después terminó en el intensivo del Hospital San Pablo en fallos respiratorios, con todos los cables que usted se puede imaginar, con un tubo al pulmón porque no podía respirar. Y César Josué iba con la guitarra al intensivo y le empezaba a cantar y a don Manuel le soltaban las manos y él levantaba las manos, exaltando a Dios. Un hombre que lo que tenía eran unos años de haber conocido el Evangelio, pero, pero reconocía que a pesar de sus circunstancias, Dios seguía siendo fiel y que había una promesa que un día se iba a cumplir. Y a él no le esperaba la nada ni la oscuridad, le esperaba la luz de Dios. Eh, y, y es importante eso. Cuando ellos terminaron de cantar, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, porque el carcelero vivía en la cárcel. Las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, porque esa era la pena en el mundo grecorromano por tú dejar huir un preso, la muerte. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y es interesante porque realmente para Pablo hacer eso eh, fue que fue dirigido por el Espíritu de Dios. Él entonces pidiendo luz, porque todo eso estaba a oscuras, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El, el ellos sobreponerse a su dolor y en un acto de fe adorar a Dios, cantar a Dios, disparó el poder del Espíritu. Un poder que iba dirigido a demostrarle a todos esos hombres que estaban allí de que Dios era real, pero también a darle la oportunidad de salvación a este hombre, a él y a su familia. Y es importante que sepamos que ni Pablo ni Silas anticipaban esto, que esa fue la intervención de Dios, la sorpresa de Dios, respondiendo al acto de fe de ser exaltado en medio del dolor. Eh, Había una hermana en la Catacumba uno que a su papá le dio cáncer de garganta. Eh, y el cáncer de garganta le, le rompió el cuello y tenía un hueco y tenía esa área contaminada, maloliente, con un dolor brutal. Usaba cantidades industriales de narcóticos, de morfina, y aún así no se le iba el dolor y constantemente estaba maldiciendo, hablando malo. Eh, los vecinos oían sus gritos y, y la única que podía acompañarlo y ayudarlo era ella. Y este señor se convirtió y disminuyó inmensamente la cantidad de narcóticos que usaba. Dejó de gritar y de maldecir. Seguía teniendo cáncer. De hecho, murió de eso, pero empezó a hacer bendición para los demás. Empezó a ministrarle a aquellos que iban a tratar de consolarlo y era él quien les daba palabras de consolación. Eh, pero yo quiero que leamos el verso 33 y él, refiriéndose al carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y aquí quiero recalcar algo. Dios hizo un milagro. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, tocó el corazón del carcelero. Pero ¿saben qué? A Pablo y a Silas todavía le dolía un montón. ¿Ok? Todavía las heridas estaban presentes. O sea, el milagro no lo sanó, no les quitó el dolor. Dios estaba presente, pero las heridas seguían sucias, sangrando. Y fue el carcelero
quien les lavó las heridas. Eh, yo creo que todos los que hemos estado en el liderato cristiano, en algún momento dado, nos... lo más terrible no ha sido llevar nuestra cruz, es ayudar a otros a llevar su cruz. Y, y más que nuestras tragedias personales han sido las tragedias de otros que hacemos nuestras. Particularmente cuando tú ves gente que tú amas, a quien tú has tratado de acompañar y que de momento se alejan y que se involucran en caminos y en conductas que les van a causar dolor. Eh, el dolor es inevitable al servicio cristiano. Eh, Más allá de nuestras tragedias personales, más allá de de las tragedias de aquellos que amamos y que están cerca de nosotros. Oye, lo que está pasando en Puerto Rico, todos los jóvenes que mueren, todas las tragedias que ocurren, todo el maltrato que se da, toda la violencia, eso angustia el corazón. Es que no podemos estar cómodos en este mundo en que estamos viviendo. Cuando, cuando el Señor llama a Pablo eh, en el libro de los Hechos, que se acerca a Ananías, ¿verdad? El capítulo 9 verso 16, Dios dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Solo quiero mencionarle dos pasajes para que los busquen después y los lean. Se encuentran ambos en Segunda de Corintios. Una es Segunda de Corintios 6 versos del 3 al 10. Es el pasaje donde Pablo habla de todo de las actitudes que tiene que tener para, como, como, como ministro del Evangelio. Eh, Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y esto, hermano, nos debe recalibrar nuestra idea de lo que es un ministro de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué será que los cristianos decimos seguir como pastores y como líderes a gente que cuando usted los para al lado de Jesús en la cruz no se parecen para nada? Segunda de Corintios, capítulo 11 versos 23 al 29. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y aquí volvemos a escuchar las credenciales de Pablo. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara.
no de los judíos. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Uf, ese es el mayor peligro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas las cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Las credenciales de Pablo eran su disposición a sufrir por el Evangelio. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quiero como si fuera Gálatas 6:17. Y este pasaje aquí a mí me daña la cabeza. Eh, como parte del examen físico que yo hago, pertinente a problemas del corazón, yo le examino las piernas a la gente y yo veo tanta gente con callos en las rodillas y ya yo sé que esos callos son de orar, de orar. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me causa molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La realidad, hermano, es que solo amamos aquello por lo cual estamos dispuestos a sufrir, a sacrificarnos. Eh, el dolor es inevitable en la vida cristiana, por ser cristianos. De hecho, en los 9 puntos, el último de las catacumbas es eh, ser los futuros mártires de la iglesia. Vamos a celebrar el aniversario el domingo que viene, que de hecho va a ser a las 4, recuerden. Pero dentro de esas cosas que nosotros recibimos en un principio estaba eso. Y saben que no es que seamos masoquistas, no es que busquemos el dolor eh, por el dolor mismo. Es que sabemos que en un mundo contrario a Dios, en un mundo donde las tinieblas gobiernan, el dolor es inevitable cuando le servimos a Dios. Pero obviamente nos parecemos, ¿verdad?, a nuestro Señor. eh, en Hebreos 12:2 dice, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Así que, ¿verdad? Nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor. Pero hoy quiero enfatizar que cuando nosotros estamos en medio del dolor, en medio de la tragedia, cuando sentimos que tenemos el corazón partido y en fe nosotros exaltamos el nombre de Jesús, nosotros no sabemos qué va a pasar. Nosotros no sabemos qué Dios va a hacer, pero sí va a traer consuelo y sí va a traer paz a nuestra vida. Y créanme, no hay mayor testimonio al mundo que aquellos que en medio del dolor
exaltan el nombre de Jesús. Santo. Eh, y no sé quién está pasando por un mal momento, pero es el momento de fortalecernos en Él, de creer que Dios es fiel, que Dios conoce nuestro oración, nuestro dolor, que Dios eh, escucha nuestra oración. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, hablando de Dios y del pueblo de Israel, dice que en toda angustia de ellos, Él también fue angustiado. Así que eh, Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes les he concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Eh, Vamos a orar. Padre, tú nos conoces, Señor. Podemos decir que estamos bien, pero pesa sobre nuestra alma, Señor, un dolor. Te damos gracias, Señor, porque aunque nuestras palabras no lo puedan expresar, tú lo conoces. A ti te importa, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas consuelo, que tú traigas paz a nuestra vida, Señor, y que tú nos convenzas, Señor, por tu espíritu y por tu palabra, que cantar en medio del dolor no solo te exalta, sino que dispara el poder de tu espíritu sobre nuestra vida y sobre la vida de otros. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Permito, Dios, que no solamente experimentemos, Señor, tu consuelo, sino que podamos ser instrumentos para llegar a otros con ese mismo consuelo. Que podamos consolar a otros con el consuelo con que hemos sido consolados. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por habernos podido reunir y, y por haber reafirmado, Señor, que tú eres un Dios bueno y un Dios fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues em, los anuncios que tenemos para hoy, realmente el anuncio importante es el aniversario el domingo que viene. Celebramos nuestro aniversario número 54 en la Catacumba 1 a las 4 p.m. Así que oramos para que todo salga bien, para que haya luz, para que no llueva, para que los invitados lleguen con bien y que nosotros podamos ser buenos anfitriones también para toda la gente que nos va a visitar, ¿verdad? Y que sea un gran tiempo juntos, celebrando la bondad de Dios, porque si tenemos 54 años para celebrar es porque Dios ha sido bueno y ha sido a pesar de nosotros. Así que ese es el anuncio más importante. Y nada, con el favor de Dios, el martes tenemos las células como de costumbre y el miércoles nuestro culto de oración. Así que Sí, sí. Si hay Si hay alguien alguien que que tenga alguna petición especial y quiera traerla, este es el momento. sí, estamos leyendo aquí. Mami, por salud. Saludos. Yo por mi salud, por favor. Amén.
Seguimos orando por Aide y Rafi, pero sobre todo por Aide. Pon mute allá. Bueno, pues oramos, nos despedimos en oración. Gracias a todos por sacar el tiempo para que, como una gran familia de la fe que somos, nos hayamos podido reunir aún a pesar de las inclemencias del tiempo. Señor, te alabamos y Miguel, glorificamos tu nombre, Padre Santo. Gracias porque tu bondad nos ha tocado una vez más, Señor. Gracias porque eh, estamos libres de, ¿verdad? De daños mayores del huracán, Señor. Te pedimos por todas las personas que no han tenido la misma bondad, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, iguales a cualquier persona, familias y países completos, Señor, que vayan a enfrentar este fenómeno, Señor Jesús. Te damos gracias porque aún dentro de las dificultades, Señor, nos pudimos reunir, Señor, y adorarte, Señor, porque tú eres digno, Señor, de ser adorado y exaltado, no importa las circunstancias, Señor. Me parece que ese mismo fue el mensaje que recibimos hoy, Señor, y que no importa, ¿verdad? Las tempestades literales del tiempo, Señor, igual las que las vidas traen, Señor, porque en un mundo caído, Señor, que vive lejos de ti, Padre amado, es inevitable el dolor, Señor, tú estás en medio. Y cuando nosotros, Señor, eh, ponemos nuestro granito de arena, tú haces cosas majestuosas, Señor, cuando tú ves la disposición de nosotros, Señor, de aún a pesar del dolor, Señor, darlo todo por ti, Padre amado. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos sigas transformando a cada uno, Señor, en lo íntimo de nuestra mente y nuestro corazón, que nos vayas reformando, Señor, para que seamos capaces de tal cosa, Señor. La mentira más grande que el mundo ha destilado, Señor Jesús, es que somos capaces, Señor, que todo lo que necesitamos lo tenemos por dentro, Señor, que cuando viene la dificultad tenemos que sacar lo mejor que tenemos de nosotros, Señor. Eso es una basura, Señor, lo que el mundo ha dicho, Señor, es una mentira, Padre amado. La vida nos golpea, Señor, y nosotros no somos suficientes, no tenemos lo necesario dentro de nosotros, Señor. El dolor y las circunstancias nos hacen mirar a ti, Señor, nos hacen mirar hacia arriba y decir, Señor, no puedo, Padre amado, pero tú sí puedes, Señor. Dame lo necesario, Señor Jesús. Así que te pedimos, Señor, que nosotros tengamos esa capacidad, Señor, de mirar a donde ti, Señor, al autor, Señor, de la vida, al creador de todo, Señor, al que no duerme y no desmaya, Señor, al que sus fuerzas son ilimitadas, Señor, y nos podamos agarrar de ti en los momentos difíciles, Señor, y que en obediencia sepamos tomar las decisiones correctas, Señor. Gracias. Sabiendo, Padre amado, que eso es lo que realmente nos hace parecernos a ti, Señor. Porque si no fuese así, Señor, tú no hubieses ido a la cruz, Padre amado, y fuiste por nosotros, Señor, aún sabiendo el dolor que te esperaba, Señor. Así que te pedimos que nosotros podamos parecernos a ti, Señor, en aún mirando el dolor que nos espera, Señor, por hacer lo correcto, por hacer tu voluntad sepamos dar ese paso hacia el frente, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. En tus manos ponemos nuestro aniversario el fin de semana que viene, Señor. Te pedimos por Luis Ernesto, Señor, que va a compartir la palabra, Señor. Por todos los que van a participar de la alabanza y la adoración, Señor. Te pedimos por nosotros como iglesia, Señor, para que podamos ser de bendición para todos los que nos visiten, Padre amado, y que pueda hacer una celebración gigantesca de tu bondad, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Yo te pido, Señor, que ya mañana, Señor, las cosas hayan regresado a su normalidad, Padre amado, pero sobre todas las cosas, Señor, que tú nos acompañes, Señor, podamos ser luz y sal en medio del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que Dios les guarde y gracias. amén.